les quiero hablar hoy de las medidas cautelares. Ese es un tema también novedoso en este nuevo sistema. Escuchamos criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público, medidas cautelares, providencias precautorias y muchos términos novedosos, porque en nuestro sistema penal antes no había eso, ¿verdad? Y de pronto nos encontramos con esos términos que en lo que vean las medidas cautelares, déjenme decirles que no hay una teoría procesal en cuanto a medidas cautelares como tal. El único antecedente es un antecedente, pero en medidas cautelares en materia civil. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Adecuarlas e irlas formando y conforme a nuestra cultura, a nuestro sistema, a nuestro país, a nuestra ciudad, se van a ir implementando y se van a ir acondicionando de acuerdo incluso a cada delito, ¿verdad? Estas medidas cautelares, y también retomando un poquito, ya ustedes ya deben de saber la integración de la carpeta por parte del Ministerio Público, cuando el Ministerio Público considera que ya tienen todos los elementos suficientes para acreditar un hecho que la ley señala como delito y además datos de prueba que establezcan la probabilidad de que hay una persona que cometió ese hecho, solicita al juez una audiencia que le llaman audiencia inicial. Esta es para formular la imputación. Aquí es donde inicia por parte del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Al momento en que el agente del Ministerio Público expone esa imputación de viva voz al inculpado para decirle las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho que le está imputando y por el cual está siendo investigado, porque la investigación continúa. En ese momento, entonces, el imputado sabedor de esa imputación, si no quiere declarar, no lo hace, pero entonces iniciamos con lo que es el término constitucional. Si el imputado no se sujeta al término de 72 horas o la ampliación de 144, entonces se resuelve sobre la vinculación o no. Una vez que se da la vinculación, entonces se entra al estudio y a la procedencia de las medidas cautelares. Estas medidas cautelares deben ser solicitadas por el agente del Ministerio Público o por la víctima y además deben ser acordes con el delito, con el hecho, ¿sí? En la práctica, y a eso voy también, porque esas son parte de las fallas que hemos tenido, confundimos cuál es la finalidad de las medidas cautelares. Si ustedes ya revisaron el Código Nacional, el artículo 153 nos dice para qué son las medidas cautelares y únicamente son para tres cosas. Uno es para asegurar la presencia del imputado en todo ese procedimiento. ¿Por qué? Porque una vez dictado el auto de vinculación a proceso, se establece un plazo de investigación, ¿verdad? Por un tiempo razonable. Esto es por el tiempo que el Ministerio Público considere que necesita para seguir integrando esta carpeta de investigación. Y entonces la medida cautelar va a ser con la finalidad de asegurar a esa persona en el procedimiento. Esto es que no se va a evadir de la acción de la justicia. Y ahí es donde viene la primera confusión, porque tenemos ese artículo 153 que nos dice las tres circunstancias por las que se deben de imponer las medidas cautelares, que es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. La segunda es asegurar a la víctima que no siga siendo victimizada, que no se siga cometiendo el hecho en su perjuicio. Y la tercera razón por la que se impone una medida cautelar es para evitar la obstaculización del proceso. Para que el Ministerio Público solicite una medida cautelar, primero debe señalar qué medida es la que solicita. Esas medidas, tenemos un catálogo que viene en el artículo 155, donde establece a qué medidas puede ser sujeto el imputado a fin, ya sea para asegurar su presencia en el procedimiento o para asegurar a la víctima o para no obstaculizar el proceso. Pero también en relación a ese artículo 155 de las medidas cautelares, el juez debe verificar, por lo que ve a la medida cautelar
que sea necesaria con el objeto de asegurar la presencia del imputado, debemos considerar los supuestos que vienen en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ese nos da la pauta a nosotros como jueces para ver si ese hecho y si según los datos que expone el Ministerio Público, para saber si es merecedor de tal medida cautelar. Entonces, según establece el artículo 168 del Código Nacional, nos dice que para ver si hay riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, se deben ver primero el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio, ese siempre va a presumir pues que el imputado intenta evadirse de la acción de la justicia. Eso es el primer caso. Esto es, el Ministerio Público, si le pide al juez como medida cautelar, vamos a decir la prisión preventiva, tendrá que, con datos de prueba, que demostrar que esa persona no tiene arraigo domiciliario, no tiene arraigo familiar, no tiene arraigo laboral, y que todo esto va a conllevar a que se vaya a evadir de la acción. Y entonces vamos a tener que utilizar esa medida de prisión preventiva que viene en la fracción 14ª del artículo 155 y que de acuerdo a este sistema, si ustedes lo recuerdan también, es la última que el juez debe utilizar para asegurar el procedimiento, asegurar la presencia del imputado o cualquier otra circunstancia. La medida de prisión preventiva es la última ratio, ¿verdad? Bueno, en segundo dice el máximo de la pena que se le pudiera llegar a imponer. Vamos a suponer que estamos ante un hecho que hay infinidad, vamos a decir que son robos y que las penalidades son mínima de 9 años, de 9 a 14, 16 años. Puede ser que la penalidad sea elevada, ¿verdad? Sin embargo, si el imputado tiene la manera y el defensor demuestra que tiene arraigo laboral, que tiene una familia y que no va a preferir enfrentar el procedimiento a evadirse de la acción, entonces no simplemente porque la pena tenga esa penalidad se le va a imponer la prisión preventiva. Es una de las causas, pero esto debe ser sujeto pues a los datos de prueba y también a las pruebas que la defensa pueda aportar y que pueda demostrar en contrario, ¿verdad? Porque hasta esta etapa también de medidas cautelares se pueden ofrecer datos de prueba así como medios de prueba. ¿Cuál es la diferencia? Los medios de prueba tendrán que desahogarse en esa misma audiencia para demostrar lo que las partes es lo que desean en ese momento argumentarle al juez. Recuerden que el juez no conoce el asunto, los jueces no conocemos lo que hay en la carpeta. El Ministerio Público integró y por lo tanto él debe conocer lo que tiene ahí. La defensa en su afán de hacer su labor pues también deberá imponerse de la carpeta y entonces ellos sí, ustedes sí lo conocen, ¿verdad? Como defensores, como ministerios públicos conocen la carpeta, el juez no. Entonces en la medida de que ustedes nos argumentan a los jueces la necesidad de esa medida de cautela y o la no necesidad, porque habrá otras que se podrán imponer que no sean tan graves, en esa medida el juez la va a conceder o no. También otra de las medidas para saber si hay peligro de sustracción por parte del imputado es el comportamiento que tenga esto es después de cometido el hecho y también ver la voluntad que tenga para seguir en el procedimiento. Como experiencia propia, déjenme decirle que este sistema para mí me gusta mucho. Es una cercanía directa entre el juez y el imputado y la víctima y los escucha uno y a veces tienen cosas que decirnos y ellos están conformes. En alguna ocasión la víctima me comentó, es que yo tengo miedo porque él me dijo que me iba a matar.
al darle el uso de la voz, el imputado me dijo, es que yo se lo dijo, es en un arranque, en un momento de arranque, pero no de ninguna manera soy capaz de llegar a esos extremos, ¿verdad? Y entonces, esos son esa cercanía y el escuchar a las partes, eso a los jueces nos da la pauta para saber qué tan grave es la medida que se le puede imponer, porque acuérdense también que estas medidas no deben ser tan graves. Ya les dije la finalidad, es la única finalidad. Anteriormente, y también se había manejado, porque hay ocasiones que los ministerios públicos piden las medidas cautelares para garantizar la reparación del daño. De acuerdo al artículo 153, como ya lo vieron, no es para garantizar la reparación del daño. Sin embargo, sí tenemos ahí como medidas cautelares el embargo y la inmovilización de cuentas, pero eso será cuestión de ver por qué razón se pediría ese tipo de medidas y con qué lo van a justificar, porque no es para la reparación del daño. Sí, ciertamente hubo proyectos de código y como anteriormente, si recuerdan, la libertad provisional se concedía y siempre y cuando se garantizara la reparación del daño, aquí no es necesario garantizarlo o no es una necesidad de hacerlo. Porque ¿qué caso tendría? Las medidas cautelares nada más tienen vigencia durante el tiempo que dure la investigación y el plazo que se le imponga. Entonces, no hay necesidad y no tiene caso porque no va a ser viable que garantice una reparación del daño que no va a ser cobrable al final del procedimiento, ¿verdad? Si la única finalidad es tener al imputado en todo y durante todo el proceso. Otras de las causas también es la inobservancia de medidas cautelares que previamente se le hayan impuesto. Cuando se le impone una medida cautelar a un imputado, y vamos a suponer la que viene en la fracción primera, que es la presentación periódica, el juez le dice, usted va a venir a firmar a este juzgado cada semana, cada 15 días, dependiendo cómo lo soliciten las partes. Si ese imputado falta con esa medida cautelar, entonces no tiene voluntad de continuar, ¿verdad? Entonces ahí habría que imponerle entonces sí una medida más elevada o ponerle más medidas, pero esto es a petición también y sujeto a las pruebas y a la justificación que haga el agente del Ministerio Público. Los jueces no podemos hacerlo, no podemos agravarlo. Podremos imponer una medida distinta, pero no debe ser más grave de la que haya solicitado el agente del Ministerio Público. Y por último, en cuanto para saber si esta persona está o es probable que se sustraiga la acción, es el desacato de citaciones para actos procesales. Cuando una persona es citada por la autoridad y ésta no comparece, pues obviamente también se le ve que no tiene ninguna intención de continuar el procedimiento. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando yo escucho, porque yo estoy de juez en Tepatitlán, es el segundo distrito judicial, y a veces escucho las noticias y veo cómo la gente se queja de este sistema, ¿no? Opinan de este sistema, de que no sirve, de que va al fracaso, de que hay una persona que comete un delito y lo sueltan y al día siguiente lo vuelve a cometer. Yo les voy a dar una opinión muy personal. Este sistema es muy bueno. Yo creo que los que hemos fallado somos los operadores, porque ciertamente el sistema, privilegiando el principio de presunción de inocencia, nos da una oportunidad, ¿sí? Pero solo una, porque el código tiene mecanismos para que si esa persona, después de que cometió un hecho y que está siendo vinculado y está sujeto a medidas cautelares, vuelve a cometer otro hecho, como acaban de ver, el comportamiento posterior nos da o le da lugar al Ministerio Público, que es quien deberá de justificar y crear la necesidad de someter a esa persona a una medida cautelar más grave. Entonces, si después de la primera vez que ya lo vinculó y se evade o comete otros hechos, ¿no habrá razón para imponerle algo más grave, algo más duro? Entonces no entiendo cómo hay personas que salen 5 o 6 veces. No es el sistema,
Sí. Sí, adelante. No, son medidas cautelares. Las medidas cautelares, como ya les dije, son las que se imponen por el juez, porque hay que hacerlo mediante una resolución judicial y las impone el juez, y son para estos 3 efectos que les señalé: asegurar la presencia del imputado al procedimiento, asegurar a la víctima y evitar que se vaya a obstaculizar el proceso. ¿Cuánto duran? El término que dure la investigación. ¿Sí? El término que en esa misma audiencia inicial se señale como plazo de la investigación. Los demás instrumentos que también se tienen, como son pedir las providencias precautorias, es para evitar que los indicios, igual lo que ocasionó el hecho, se siga cometiendo o siga trascendiendo, ¿verdad? Y también son una solicitud del Ministerio Público, pero se dan en una etapa diferente, ¿sí? A partir de la vinculación. Bien, les comentaba entonces, creo que hay instrumentos, yo lo veo como juez, hay instrumentos para que si una persona delinque y sale con una medida cautelar y después vuelve a delinquir, espérenme, hay posibilidades de pararlo. El sistema no es malo. ¿Qué estamos fallando? Los operadores, que a lo mejor no estamos pidiendo o haciendo las cosas como deben de ser para esa persona detenerla, porque es una manera, pues ciertamente, de burlarse de la acción de la justicia. Van a cometer un delito, van a decir, al cabo el juez, voy a salir de ahí, y al rato vuelvo a cometer otro delito, otro hecho, ¿verdad? Y creo que no es por ahí. Yo, por eso les digo, cuando yo escucho que hay quienes comentan que el sistema no sirve, el sistema sí sirve. El sistema, nada más que hay que aplicarlo como se debe y teniendo todos los instrumentos que tenemos que tener como autoridades, los ministerios públicos y los jueces, para cuidar que se cumplan las disposiciones que se den, ¿verdad? Y eso también ahorita lo voy a mencionar por qué. La segunda causa por la que se pueden imponer las medidas cautelares es para asegurar a la víctima, y para esto el código, en el artículo 171, nos dice, 170, dice: la protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dicha persona un acto que afecte su integridad personal o que ponga en riesgo su vida. Entonces, de ese catálogo de medidas cautelares que tenemos en el artículo 155, vamos a tener que, el Ministerio Público va a solicitar una que se adecúe a cuidar a la víctima, si es que la quiere para eso, ¿verdad? Porque vamos a suponer, en un delito de violencia familiar, si el Ministerio Público pide como medida cautelar la presentación periódica, ¿ustedes creen que eso va a salvaguardar la integridad de la víctima? Entonces la medida debe ser idónea, ¿sí? Debe ser idónea y proporcional. Proporcional para no irnos al extremo de imponerle muchas medidas para efecto de salvaguardar a la víctima. A lo mejor con separarlo del lugar y prohibirle que se le acerque, con eso vamos a tener para asegurarlo, ¿sí o no? Pero todo eso está en la medida en que lo solicite el Ministerio Público y en la medida en que lo debata la defensa, ¿verdad? Por eso les digo que solamente con la práctica nos hemos llegado a hacer estos razonamientos, esas conclusiones, porque aún nos piden medidas cautelares que no son idóneas para tal o cual efecto, ¿verdad? Entonces, de ese catálogo tienen que escoger el Ministerio Público la que se adecúe y la que sea, primero, cuál es el objeto, para qué quiere esa medida, y después demostrar con qué la está acreditando, porque tampoco es que lo diga nada más, ¿eh? Acuérdense que aquí, si bien no hay pruebas, hay datos de prueba, y las entrevistas que tenga, los dictámenes que tenga, todo eso una vez que lo exponga ante el juez, le van a hacer la convicción de que es necesaria
esa medida cautelar para el imputado. Y el tercer motivo por el que se puede imponer estas medidas cautelares, que es evitar la obstaculización del desarrollo de la investigación, el artículo 169 del Código Nacional nos dice: para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez de control tomará en cuenta las circunstancias del hecho y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar que si de recuperar su libertad, el imputado destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba. Influirá para que coinculpados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente, o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o que en su caso intimidará, amenazará o obstaculizará la labor de los servidores públicos que participen en la investigación. Si el Ministerio Público dice que quiere una medida cautelar con el objeto de evitar que el imputado obstaculice el procedimiento, deberá aportar datos de prueba. Y para este efecto yo lo veo un poquito más difícil. No me ha tocado un asunto donde el Ministerio Público me acredite con datos de prueba que esa persona puede ir a amenazar o a intimidar a los testigos o a buscar la manera de cambiar las versiones o qué sé yo. Eso está un poquito más difícil de acreditar, pero ahí está, ¿lo ven? Ahí está. Si el Ministerio Público dice es para evitar que se obstaculice el proceso, tendrá que ofrecer los datos de prueba, exponérselos al juez para demostrarle que hay esas posibilidades por parte del imputado. También, entonces, ya vista estas tres razones por las que se pueden imponer las medidas cautelares, voy al punto que es lo que más me llama la atención en cuanto a la implementación de este sistema. El artículo, si ustedes más o menos ya han de estar un poco más empapados del Código Nacional, el artículo 105 nos establece quiénes son los sujetos procesales y ahí tenemos a la víctima, al ofendido, al asesor jurídico, al imputado, al defensor, tenemos al órgano jurisdiccional, a la policía y en último lugar tenemos a la unidad de medidas cautelares. Poco se ha hablado y poco habrán escuchado de esta unidad, pues estas personas que hasta donde tengo entendido derivan pues de la Fiscalía de Reinserción y eran quienes antes se encargaban o eran más o menos quienes veían sobre las prelibertades. Esas personas, desde el momento en que está un imputado detenido, ellos se dan a la tarea de hacerles un estudio de si trabaja, si tiene familia, dónde vive, todo ese estudio que le pueda servir a las partes para pedir esas medidas cautelares, ¿sí? Porque con eso va a servir de base para saber si esa persona tiene arraigo, tiene trabajo, tiene hijos, qué posibilidades tiene de quedarse en el lugar para enfrentar el proceso, suponiendo que fuera a haber un riesgo de sustracción. Y entonces, les decía, poco se ha hablado, porque esto es un instrumento para las partes, incluso para el juez, porque cuando se impone una medida cautelar y esta se puede ir a revisión, en la que se puede modificar, revocar o imponer alguna otra, el juez puede solicitar a esa unidad de medidas cautelares le rinda un estudio de esa persona para ver qué posibilidades tiene de que cumpla alguna otra medida cautelar, ¿sí? Pero a veces está muy limitado, déjenme decirles que tienen mucho trabajo. Imagínense ir con cada imputado y además una vez que el juez le impone la medida cautelar, la supervisión queda por parte de esas personas, de esa dependencia, quienes tienen que estar vigilando que esa persona no se acerque a la víctima, que esa persona a lo mejor le esté dando el apoyo económico que se solicitó como medida, como una condición, porque también les toca vigilar que las condiciones para la suspensión del procedimiento se cumplan. Entonces es mucho trabajo el que tienen
Y a eso a lo que me refiero y quería comentarles, poco se ha escuchado, pero es elemental que esta unidad de medidas cautelares tenga todas las posibilidades, y hablo de recursos principalmente, para que puedan realizar su trabajo. A veces tienen que ir a rancherías, tienen que ir a los pueblos, tienen que andar incluso pues andan en camión, es la realidad, y a pie ya tarde regresar, pero estos están vigilando en forma personal al imputado. ¿En qué medida lo podrán hacer como de la ley manda? Probablemente no, ¿verdad? Porque creo que son muchos imputados para el personal que labora ahí. Entonces, en la medida que pueden, y por lo que a mí respecta, y en el segundo distrito hacen todo su esfuerzo por comunicarle al juez periódicamente si esa persona está cumpliendo con esas medidas cautelares que se le impusieron. Y en el momento en que se falte el imputado alguna medida, le comunican inmediatamente a las partes para pedir ya sea una revisión para que se le revoque y se le imponga otra o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, estas medidas cautelares, me regreso un poquito al principio cuando hablábamos de la prisión preventiva, también vimos que viene como medida cautelar la prisión preventiva, pero también la tenemos como oficiosa. Esto para ya un catálogo de delitos que el artículo 19 constitucional nos establece y nos dice que el juez de oficio impondrá esa medida cautelar. Ahora, aclaro, es de oficio, pero la petición siempre va a ser por parte del agente de Ministerio Público. Sí. Evidentemente se reforma el artículo 19 constitucional, en donde los delitos oficiosos cambian, ya son menos, y luego entonces vemos que en el sistema tradicional muchos de los que están hoy en la cárcel no deberían de estar en el concepto del 14 constitucional, que es la indubio pro reo y la retroactividad de la ley, y que finalmente hemos pedido nosotros abogados que cambien las medidas cautelares bajo el quinto transitorio, pero que no, o sea, se niegan, o sea, pareciera que son dos sistemas totalmente aislados, cuando finalmente hay muchos que están ahorita en la cárcel que con esta nueva reforma y con esta reforma del 19 constitucional ya no tendrían que estar ahí porque su delito ya no es grave y tendrían que tener una medida cautelar distinta bajo este nuevo sistema. Sí, usted me pidió mi opinión y yo la primera impresión que a mí me dio cuando se dio este catálogo, que antes el procedimiento, lo que yo llamo tradicional, pues llamaba delitos graves, ¿verdad? Tenía graves y no graves, y ahora nos pone un catálogo donde oficiosamente es la prisión preventiva. Ahí la tenemos oficiosa, pero también, como ya vieron, como una medida cautelar extrema, el Ministerio Público puede solicitar y el juez la puede imponer si está fundando su petición. Pero mi primera impresión fue esa, dije, bueno, quiere decir que antes en el sistema tradicional no había derechos humanos y ahora ya los hay. ¿Y cómo es posible que como usted lo vio, o sea, una persona que actualmente comete un delito tiene la posibilidad de no ir directamente a prisión y a prisión preventiva, y como antes esa misma conducta el procesado está privado de su libertad? Así es, sí, porque una de las bondades de este sistema es la rapidez con la que se llega a juzgar también. Entonces, mi opinión es que sí se debería aplicar lo concerniente al transitorio quinto, pero para esto viene ahí también lo de la unidad de medidas cautelares. ¿No le facilitaría al juez tener un buen estudio del imputado para saber si esa persona va a salir con medidas cautelares después de haber estado en prisión y que va a estar sujeto a esas medidas y que tiene la posibilidad de hacerlo? Porque igual, a lo mejor sale de prisión preventiva como medida cautelar y a lo mejor sale igual, no tiene arraigo, no tiene una persona que se encargue de él, o una institución o qué sé yo, ¿no? Por eso es importante la vigilancia y la intervención de la unidad de medidas cautelares.
porque eso le va a dar las armas a las partes, incluso al juez, para tener una decisión certera, para saber si esa persona la deja libre y para una medida cautelar. Sí, sí, obviamente. El problema es que no hay el órgano técnico. No lo hay, para no lo que, hay. Para que desahogue esa misma audiencia. Sí. Como juez, posiblemente lo que se tendría que pedir, y yo lo haría, es pedir un estudio a la unidad de medidas cautelares para ver si esa persona puede tener una medida cautelar en vez de la prisión preventiva. Respecto del tema que está tratando el abogado, efectivamente algunos jueces la conceden y otros no la están concediendo. La mayoría no conceden la revisión. Sin embargo, debe partirse de la base de que el nuevo sistema persigue ya los valores de los derechos humanos. Entonces, con base en eso, ya se está concediendo, ya empieza a concederse el beneficio por los tribunales colegiados. Es una buena noticia. Así es. Porque están frenando pues lo que dice aquí el abogado, ¿verdad? El beneficio de retroactividad más otros principios, ¿no? La presunción de inocencia, sí, básicamente. Lo que pasa es que el principio de retroactividad pues no es aplicable en el procedimiento, pero sí considerando los derechos humanos y el principio por persona, pues obviamente lo que yo les decía, yo dije, bueno, ya no, antes ahora hay derechos humanos y antes no lo sabía. Efectivamente. Incluso aún con la prisión preventiva hay debate sobre si se está transgrediendo el principio de presunción de inocencia también. Mire, hay un ensayo que escribió el director del instituto de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado y su servidor en relación con el tema, y hemos investigado un poco y ya se está concediendo. Y déjeme decirle otra cosa, dice que su preso tiene ya 3 años procesado y sin sentencia. En Quintana Roo se decretó la libertad porque ya tenía más de 2 años con base en el mismo artículo 5º transitorio. Si gusta, después de la plática podemos platicar. Ya son 2 años. Sí, entonces ya quedó contestado, sí se está haciendo, mi concepto sí se debe de hacerse. En este circuito se ha concedido en Oaxaca, se ha concedido en México, se ha concedido en Toluca y ya se está concedido aquí en Guadalajara por los tribunales colegiados, 2 de ellos. Uno de ellos está remitiéndolos a la Suprema Corte para que los resuelva. Entonces eso ya abre mucho el camino. Sí, sí, podría ser, sí, sí. Además, no sería nada más el que pidieran una medida cautelar de la prisión. Yo les digo, hay que aportar también los datos y los medios de prueba para saber si esa persona es probable que cumpla una medida cautelar, porque no es nada más la solicitud. Sí se hace una audiencia, pero las partes tendrán que, el Ministerio Público sobre todo tendrá que aportar los datos de prueba o los medios necesarios para ver si es necesario que continúe o no con esa medida. Efectivamente, es en la vía incidental, un incidente no especificado el que debe tramitarse, pero sí es factible ofrecer pruebas, pero corresponde al Ministerio Público establecer las pruebas que impidan conceder otra medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Sí, imagínese que el Ministerio Público con que diga, bueno, esta persona tiene 1 año en prisión, no tiene arraigo. Efectivamente, pero corresponde al Ministerio Público demostrar que no es ¿Qué haría apto como defensor? Ofrecer datos de prueba para acreditar que esa persona sí tiene arraigo, claro, y que sí tiene la posibilidad de enfrentar el procedimiento fuera de la cárcel, ¿verdad? Sí. Gracias. De nada. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta?
como medida cautelar tiene un contenido bastante ideológico, en realidad, porque tiene que ver con el derecho a la libertad, la presunción de la inocencia, y también tiene que ver en el otro lado, de parte del Estado, de querer asegurar al imputado, en este caso para la finalidad del proceso, ¿no? Para asegurarlo en el proceso. Entonces es un tema muy delicado. Allá en el Perú, por ejemplo, no existe ya la prisión preventiva de oficio, es a petición del Ministerio Público, o sea, en todo el sistema. Y si es que existe acá, yo creo que a través de del tema de la convencionalidad, de los tratados internacionales, yo creo que los jueces pueden desarrollar jurisprudencialmente esa figura y lógicamente pueden tratar de salir de ese tema. Hay que tener en cuenta que los jueces, más allá de ser intérpretes de la ley o cumplir la ley, indudablemente tienen que estar guiados por principios fundamentales, derechos fundamentales y lógicamente también de los tratados internacionales, que yo supongo que para México forman parte del ordenamiento interno de su Estado, tan igual como en el Perú. Pero muy al margen de ello, en el Perú, cuando se estableció el Código Procesal Penal, se estableció la regla de que la regla era la libertad y la excepcionalidad era la prisión preventiva. Supongo que acá también, pero lamentablemente, y creo que vuelvo a seguir percibiendo, es que casi todo Latinoamérica y ahora también México tienen los mismos problemas en el Perú. Se está haciendo uso y abuso de las prisiones preventivas, y eso es la realidad, y lamentablemente quien debería de frenar esas cosas debería ser el juez, porque cuando el juez está en una etapa de investigación y controla la investigación del fiscal, el juez es un juez de garantías. Si es un juez de garantías, entonces tiene que estar prevaleciendo siempre la libertad y debe ser la excepcionalidad. En el Perú, por ejemplo, existen 3 presupuestos para dar una prisión preventiva a una persona. Uno, que existan elementos de convicción, a lo que hablaba usted, creo que medios de prueba. Datos de prueba. Datos de prueba. Allá se hablan de elementos de convicción, pero le exige 2 cosas, que sean graves y que sean fundadas. Si no es grave y no es fundada, no va a la prisión. Segundo lugar, el tema de la prognosis de la pena, que bueno, ese es un tema más abstracto que no sería bueno detallar para no desviarnos. Y lo otro es el peligro procesal. Cuando se habla del peligro procesal, se habla de 2 variantes en el Perú. Uno, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. El peligro de fuga tiene que ver que el imputado se pueda sustraer de la justicia, es decir, no tiene arraigo familiar, no tiene arraigo laboral, indudablemente no tiene algo que le ate para poder asegurar la presencia en el proceso. Así es. Y un último es el peligro, la obstaculización de la justicia, a lo que hace rato hablaba, que el imputado pueda influir en los testigos, modificar las pruebas o los medios de prueba, alterar las evidencias. Entonces, bajo esos 2 parámetros cabía la prisión preventiva. Pero un problema que nosotros hemos tenido es lo siguiente: a veces la defensa acredita arraigo, pero igual nos dictan prisión preventiva. Algunas veces acreditamos buen comportamiento en el proceso, pero igual nos dictan prisión preventiva. Entonces, eso a veces queda librado a la decisión o potestad del juez, que lamentablemente, y no sé si ese problema lo tienen acá, pero en el Perú tenemos que, en el sentido de que la criminalidad supuestamente ha aumentado, y yo creo que no es que ha aumentado, siempre ha existido, sino que los medios de comunicación lo hacen más palmario, lo hacen más visible. Un asalto te enteras ahorita, en este momento, a través de las redes, a través de todo. Antes no era así. Entonces, eso hace que al final la gente tenga una sensación de impunidad, y al final exigen que los jueces tengan unas respuestas más drásticas, y la única respuesta más drástica que tienen los jueces es dictar prisiones preventivas, atiborrar los penales o las cárceles, y que al final no es la solución, porque después de 2 o 3 años salen absueltos, porque al final lo que interesa no son meter gente a la prisión bajo el término de prisión preventiva, valga la redundancia, sino lo que se trata de efectivas, y si no lo que está funcionando. Entonces, para mí, el primer elemento que debe existir para una prisión preventiva, muy al margen del arraigo laboral, familiar, de la perturbación de la actividad probatoria, y es una lógica simple porque es una medida cautelar como en la civil, a mayor elemento de convicción, mayor debe ser el grado
de medida De riesgo. cautelar. Ujú. A menor grado de elemento de convicción, menor debe ser el grado. Como por ejemplo en un acto de violación, supongamos un acto de violación de una niña y lógicamente hay una persona imputada, pero solamente tenemos el dicho, tenemos la pericia psicológica de la niña y todavía estamos a espera del resultado del ADN porque se encontró muestras espermatológicas, lógicamente a mí, mi parecer, no podría ir una prisión preventiva porque habría que esperar primero el tema de las muestras del espermatozoide o del ADN, ¿no? Entonces yo creo que es un tema bien delicado y siempre vuelvo a repetir, en el tema de la prisión preventiva siempre hay un contenido ideológico y pragmático. Ya Zaffaroni, por ejemplo, en Argentina, cuando habla de la prisión preventiva, incluso él no está convencido en el tema de la prisión preventiva. Muchas gracias. Sí, es considerado también como en un adelanto de la pena, precisamente la prisión preventiva. Pero bueno, todo esto es también cuestión cultural y fue muy difícil cambiarnos el chip de un sistema tradicional donde inmediatamente de cometer un delito lo primero era la prisión preventiva. Todo el mundo iba a prisión y solamente si se tenía para pagar una fianza en ciertos delitos entonces se salía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esa, tal vez lo que hice, tal vez es miedo del Estado, de la sociedad, es una situación cultural, como ahora todos los delincuentes en la calle? Pero por eso mismo teníamos que cambiarnos ese chip y ver la prisión preventiva como la última opción que se debe tener para asegurar a una persona en el procedimiento. En el caso que comenta el abogado, precisamente en nuestro sistema incluso se instauró el auto de vinculación a proceso que otros sistemas en Latinoamérica no lo tienen, precisamente con el objeto de que no soltar de lleno, ¿no? Sino que tener algo para asegurar a una persona y decir, ya te dicté un auto de vinculación, a lo mejor en un delito de violación, como usted dice, fue suficiente en el auto de vinculación para acreditar que efectivamente hubo un hecho que la ley señala como delito de violación y que hay datos que probablemente señalan como responsable a esa persona y entonces eso da lugar a una prisión preventiva oficiosa. Pero fue como una manera de sostener esa prisión preventiva, ¿verdad? Que no deja de ser violatorio de derechos humanos, a la garantía de presunción de inocencia, es un adelanto de la pena. Sin embargo, a veces por las cuestiones sociales, las cuestiones culturales, se ve necesaria. Puede pasar como sucedió me parece que esto fue en Chihuahua, cuando vieron que por todos los delitos la gente estaba libre, los imputados estaban libres, ¿qué hicieron? Aumentaron el catálogo de delitos para prisión preventiva y entonces una de las finalidades que era el no tener tanta gente en la cárcel, pues no se logró porque entonces finalmente la cárcel seguía llena, ¿verdad? Dígame. Para eso están las medidas cautelares, ¿sí? ¿Y quién creen ustedes que deba llevar esa vigilancia? La unidad de medidas cautelares deficiente de la que les estoy platicando. Entonces ahora me entienden por qué este sistema no es malo el sistema. Creo que nos faltan muchos instrumentos para poder lograr los fines del procedimiento y que se dé en esa medida. O sea, qué bueno que una persona que a lo mejor por un delito de robo lleva 2 años en la cárcel y que a lo mejor puede salir con una medida cautelar, pero está bajo la vigilancia de una persona o de una institución y bajo la supervisión de la unidad de medidas cautelares y que va a estar dando cuenta periódica de que si esa persona está cumpliendo o no. Pero ¿en qué medida vamos a poder lograr esto? ¿Sí? Tenemos que estar fortalecidos con esas instituciones, fortalecidos con otro ejemplo les voy a poner, hay muchos delitos de narcomenudeo, ustedes lo saben, y eso incluso conlleva pues a la comisión de otros delitos, pero en particular de narcomenudeo. Si un imputado llega, se le imputa ese delito
y se le impone como medida cautelar el tratamiento en una institución pública, pero no hay institución pública para que esa persona lleve un tratamiento contra las adicciones, ¿de qué sirve esa medida cautelar? Sí las hay. No en la medida en que debe de haberlas, porque yo como juez quisiera tener una institución en donde los enviara inmediatamente después de que se van a una condición que cumplir para suspender el procedimiento, pero no hay a dónde. Los de las unidades de medidas cautelares están buscando instituciones privadas, porque no en las públicas suficientes, no hay de internamiento, hay nada más de tratamiento, y hay ciertas condiciones que pueden ser con tratamiento o con internamiento, pero no hay las suficientes instituciones para lograr esos fines. ¿Sí me explico? Yo conocí el sistema tradicional por muchos años y créanme que yo me quedo con este sistema. Desgraciadamente no se tienen esas instituciones, esas bases para que este sistema funcione como debe de funcionar. Claro, y funcionaba. Pero ahora, ¿qué fue? Pues a lo mejor poco tiempo para la implementación, pero había la Secretaría Técnica pues era la que se encargaba de precisamente a las capacitaciones, de formar y hacer todo eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí ya no se trata de ver qué pasó y no podemos retroceder, porque a quien dice, no, es que vamos a cambiar y este sistema se va a terminar, ya no se puede, los derechos humanos son progresivos, no se puede retroceder en derechos humanos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir con ese sistema, tenemos que echarle todas las ganas, por eso yo les dije en un principio, quienes hemos fallado somos los operadores, porque nos han hecho falta las capacitaciones tal vez. Esto, además, déjenme decirles, y lo tengo muy, muy presente, esto se aprende, decía un autor, como el fútbol, jugando y practicando, y es lo que a 3 años mi experiencia me puede dar y yo les puedo transmitir. Y por eso me gusta el venir a estos foros y escucharlos. Yo también quisiera lo que ya les dije ahorita, o sea, nos faltan los instrumentos como jueces para poder actuar bien en este sistema, pero el sistema es buenísimo, es muy bueno, ¿sí? Entonces, quien diga otra cosa, yo me declaro defensora de ese sistema, desgraciadamente. Si hay quienes se han declarado incompetentes, tal vez no tuvieron el tiempo suficiente para prepararse, pero todos vamos a ir aprendiendo y se va aprendiendo conforme a la marcha. Yo a veces no me explico por qué, habiendo tantos abogados litigantes, no le entran a las audiencias. Y ahí a quién vamos a culpar. Qué bueno que se están preparando. ¿Y conoció usted el sistema tradicional? Todo. Así es. Sí, qué bueno que encuentro a alguien que coincide conmigo y espero que los demás coincidan. El sistema es buenísimo. Como jueces es muy satisfactorio. Tenemos el contacto directo con las víctimas, con los imputados, podemos escucharlos. Se llega a terminar los asuntos rapidísimo, cuanto antes en el tradicional era 1 año. Entonces, yo por eso cuando escucho que el sistema y le echan la culpa al sistema, no es el sistema en sí. Creo que es todo lo que rodea al sistema, pero no al sistema. Cuando les decía, escucho que le echan la culpa al sistema, que no está funcionando porque los delincuentes andan en la calle, ya les dije y ya les demostré que hay instrumentos que el código señala para poder evitar que una persona que delinque vuelva a cometer otro delito y salga tan fácilmente, ¿verdad? Porque hay mecanismos para tenerlos asegurados, que no los sabemos utilizar o los operadores a quienes les compete. Ustedes saben que este es un sistema en el que el Ministerio Público es el que va marcando la pauta y a solicitud del Ministerio Público. Entonces, es principalmente el Ministerio Público, los que deben estar bien preparados, bien capacitados para llevar a cabo su fin, ¿verdad? Y los defensores, pues también con mayor razón, porque esto es a base de pruebas, de datos de prueba. Cuando se abre el periodo de investigación, también como abogados pueden estar investigando,
no nada más es facultad del Ministerio Público, se encuentran con trabas como los dictámenes periciales que escuché hace un momento, en que el Ministerio Público no se quita el chip todavía para decir que los dictámenes periciales deben ser objetivos, ¿verdad? Eso no es que tengan que beneficiar, como siempre lo vimos, que de alguna manera se beneficiaba al Ministerio Público en la decisión del Ministerio Público, cuando los dictámenes deben ser objetivos y puede servir para una u otra cosa, ¿verdad? Porque también eso se perdió mucho en este sistema. Una de las facultades del Ministerio Público también es resolver los asuntos durante la integración de la carpeta. No le van a contar su trabajo por el número de carpetas que lleve ante el juez, porque él puede arreglar los asuntos, conciliar. Acuérdense que es una justicia restaurativa. Los abogados también pueden hacer ese papel durante la etapa de investigación y terminar el asunto sin necesidad de ir ante el juez. Sin embargo, estamos llevando asuntos los jueces que no deberían llegar allá. ¿Por qué? Porque tienen una salida alterna. Está el Instituto de Justicia Alternativa también. Todo ese tipo de asuntos no deberían llegar a los jueces, sino los asuntos que verdaderamente impactan, los asuntos graves, de delitos graves. Y créanme, también en experiencia se los digo, no tenemos casi conocimiento de esos delitos. ¿Y a qué creen que se deba? ¿Y por qué los tienen archivados? Porque no hay investigación, no se está investigando. ¿Y por qué no están investigando? A lo mejor no tienen el personal suficiente, a lo mejor no están bien capacitados. Acuérdense también que en este sistema iba aparejado con una policía científica, había que tener aparatos. Es más, yo en alguna ocasión había visto también que como parte de una probable reforma era que las patrullas de policía tuvieran cámaras. Las cámaras juegan un papel muy importante en este nuevo sistema, porque acuérdense que muchos delitos se cometen con falta de testigos, y en cambio ya con cámaras pues se pueden deducir muchas cosas, ¿verdad? Y ni eso tenemos, y en eso hemos avanzado como para que el sistema funcione como debería de funcionar. Y bueno, ahora sí, alguna pregunta que tengan que hacer, no sé si pasamos a… Sí, adelante, por favor, compañeros. Ayúdenos participando. Usted señalaba que en el caso de drogadicción no había instituciones donde mandar a internar a los adictos. Entonces, si como medida no se puede utilizar, entonces ¿qué están haciendo ustedes para rehabilitar? ¿O cómo están cómo los están sentenciando? ¿Cómo están haciendo que cumplan la rehabilitación? Bien, de primera mano, una persona que es vinculada por un delito de narcomenudeo o posesión simple no tiene por qué llegar a una sentencia, porque hay salidas alternas. Les voy a explicar así rápidamente, el procedimiento ordinario son nada más las 3 etapas, la inicial, la intermedia y la de juicio oral, nada más. En ese inter encontramos salidas alternas. Esas incluso se pueden llevar, ya les había dicho, durante la investigación, pero una vez que se da la vinculación, e incluso antes de la investigación puede haber acuerdos reparatorios, que en este caso lo veo más difícil porque la víctima es la sociedad, pero sí hay una suspensión condicional del proceso como una salida alterna. En esa suspensión del proceso se ponen ciertas condiciones que el imputado sí cumple en un plazo mínimo de 6 meses, esto da lugar a que se extinga la acción penal. Por eso ese asunto no va a llegar hasta una sentencia. Entonces, se le imponen ciertas condiciones, y si él dice, bueno, es que como una condición es, me voy a internar en un centro de rehabilitación 6 meses, y eso además de que le ayuda para su salud, pues con eso va a extinguir la acción penal, pero no hay esas instituciones donde puedan hacerlo. Se las encomendamos, usted dice que qué es lo que hacemos, le encomendamos a la unidad de medidas cautelares que busque un centro de rehabilitación donde esa persona pueda ir a cumplir, en donde además les cobran a veces, y a lo mejor a veces consiguen que sea en forma gratuita, pero
que del Estado proporcione lugares donde puedan ir a hacer estos tratamientos e internamientos de adicciones, no hay los suficientes, o si los hay, no por donde yo estoy. Sí, sí, claro que sí, se cumplen con condiciones. ¿Qué es lo que hacen? Tal vez no hay internamientos, van a terapias al DIF. O regularmente es lo que se hace, se manda la unidad de medidas cautelares, va con el imputado y le dice tal día tienes que ir a terapias, y ya al plazo de los 6 meses o cada mes la unidad de medidas cautelares está informando si esa persona fue a su rehabilitación y si estuvo cumpliendo cada mes. Y así es como puede concluir ese asunto, porque ese no tendría por qué llegar a sentencia. ¿Alguien más? Miren, de toda esta participación que nos hace la maestra y que todo el debate que se suscita por no cumplirse el principio de inocencia, que está por primera vez positivado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el artículo 9, en Francia, en ese año 1789, y que México ha suscrito toda clase de tratados que ponderan esos principios y que está constitucionalmente ya el principio de inocencia. Todo ello va a contribuir a que se haga una realidad de aquellos que están sujetos a proceso con el sistema inquisitivo, ¿verdad? Y por los medios legales que ya existen, a través de los documentos que ha suscrito México en tratados internacionales, y por estos mismos que lleguen a obtener una libertad, en base a ese principio de inocencia, y que es esta cuestión oficiosa que tenemos de prisión en el nuevo sistema, contraviene este principio, ¿verdad? Porque ya limitó al juzgador a pronunciarse respecto de esas medidas cautelares que pudieran operar para otros. Voy a un ejemplo. Adelante. También, ahorita se me vino a la mente. El artículo 19 constitucional, además de no establecer precisamente con exactitud cada delito, nos estableció el título o la denominación de ciertos delitos. Por ejemplo, dice delitos contra la salud, también dice delitos contra el desarrollo de la personalidad. Y entonces hasta eso hubo confusión, porque si ustedes se van al Código Penal y buscan los delitos cometidos en contra del desarrollo de la personalidad, ahí vamos a encontrar la violación, vamos a encontrar el abuso infantil, vamos a encontrar un tipo señalado ahora como abuso infantil, pero que por su penalidad no son penas tan elevadas, y que se puede ir a una sentencia rápida en un procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es una de formas de la determinación anticipada del procedimiento, porque en este sistema igual no todos los asuntos se deben de ir hasta juicio oral, ¿verdad? Solamente aquellos que no alcancen una salida alterna, como son los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso, y que no puedan terminar con una anticipación, como sería una sentencia de un procedimiento abreviado, en donde si el imputado acepta haber cometido ese delito, su responsabilidad, entonces se le impone una pena reducida, y es un acuerdo que se hace entre el Ministerio Público y el imputado, acepta esa penalidad y entonces se va a ese procedimiento abreviado sin llegar al juicio oral. El procedimiento abreviado lo dicta un solo juez de control, y recuerden que el juicio oral son 3 jueces. Pero la penalidad puede ser menor y puede alcanzar un beneficio de la pena, ¿sí? Entonces, si se le sentencia rápido, puede alcanzar una suspensión del procedimiento o una conmutación.
Sí, siguen saturados precisamente porque también con lo que comentaba el abogado, han solicitado que la imposición de medidas cautelares en lugar de la prisión preventiva en asuntos que se tramitaron antes de la entrada en vigor de este nuevo sistema. Pero que también, como ya lo vimos, ya se han pronunciado favorablemente y tendrán, yo creo que en su momento, que hacerlo, como les decía, pues previamente pidiendo una revisión de las condiciones del imputado para ver si es candidato a llevar a cabo una medida cautelar diferente. Adelante, ¿alguien más que quiera participar? Con confianza, ¿eh? Cautelares, digo, también le puede pedir antes de llegar con usted como juez al imputado que no se acerque al domicilio de la víctima, que tenga ciertas restricciones, que no acuda a lugares, que no vaya al lugar, y esas son las medidas de apremio que finalmente también tiene el Ministerio Público. Esos son los criterios de oportunidad, mientras que el Ministerio Público está llevando a cabo la investigación y si ve si se da el hecho o la probabilidad. Mientras tanto, pues sí le debe asegurarse de que la persona, si hay una víctima, pues esta no sea molestada. Pero también hay salidas alternas que se darán desde la etapa de investigación. Y de eso se trata, que se resuelva el máximo de asuntos, que se resuelvan sin llegar a un juicio oral. Estamos hablando de que sería en un 4% los asuntos que tendrían que llegar a juicio oral. Los demás son susceptibles de terminarse ya sea para una salida alterna o con un procedimiento abreviado. Nos dieron una vacación legis de 8 años, la más grande, ¿verdad?, que hay en el aspecto legislativo, y no estuvimos a tiempo, ¿verdad?, para nada de esto. Y esto es lo que observan cuando hacen señalamientos a este nuevo sistema. Y que otros estados sí estuvieron más a tiempo. Me tocó tener la participación de llevar a mis alumnos a Zacatecas hace más de 9 años, tenían una sala para juicios orales para menores equipada, y nosotros de menores tenemos nomás el auto de vinculación, imagínense. Entonces, ¿cómo estamos? Auto de vinculación, ¿qué es lo que acerca al nuevo sistema o lo que quiere aparecer? Cuando se tomó conocimiento y que se iba a implementar este nuevo sistema, y las malas lenguas dicen, no me consta, que el gobernador Emilio González Márquez fue el que se robó el dinero que iba a implementarse para esto. Eso, digo, cosa aparte, ¿no? Cosa aparte, pero ahí está la prueba. ¿Cierto o no cierto? Eso a mí no me interesa. Pero de que faltan muchos recursos, infinidad, como dice la licenciada. No pueden, no hay elementos materiales, físicos. Y ahí está, ¿cómo? Con las manos atadas. Pero bueno, está muy bien, el sistema está muy bien. Bueno, eso ya no nos toca a nosotros decirlo, ¿verdad? Pero gracias por su participación, merecido aplauso a la ponente, muy amables. ¿defienden el sistema igual que yo? Qué bien, está bien. Vamos a esperarnos un minuto nomás para que en presencia de nuestros compañeros entregarle un reconocimiento, si me hace favor. Sí, gracias. Y que yo agradezco de verdad la invitación. Creo que si alguien tiene que decir sobre este sistema somos los jueces, porque somos los que vivimos de cerca. Cuando refieran, alguien señale que este sistema no sirve, yo quisiera que se entrevistaran directamente con las víctimas, quienes han recibido su reparación del daño. Y en un ejemplo,
Sí se acuerdan que anteriormente, y cualquiera nos puede suceder, por un asunto de daños, un delito imprudencial, podíamos ir a la cárcel. Eso se terminó, ¿por qué? Porque podemos resolver el problema, porque finalmente terminaba uno pagando de todas formas, ¿verdad? Pero ahora ese tipo de delitos se logran resolver en la etapa de investigación y las personas reciben más pronto el resarcimiento de sus daños, que es lo que se busca también en este sistema, que la reparación del daño se logre en forma efectiva y rápida. En el sistema tradicional eso se lograba después del año, entonces ahora no. No me gusta, a veces parece necedad no querer cambiar. Conozco los dos sistemas, me ha tocado litigué lógicamente mucho más el anterior, y los asuntos también se resolvían. Yo quiero saber que me digan una medida cautelar que no existía en el anterior y que existe en este. Una sola. Medidas cautelares Medidas como tales, cautelares. Las que vienen en el 155, todas son medidas cautelares. Por eso, pero Ujú. ¿cuál no existía en el sistema anterior? Todas. Todas existían. No existían. Ah, caray. Yo he pedido medidas cautelares al Ministerio Público. Bueno, es que en este momento, pues, por orden judicial, en aquel momento se le pedían cuestiones precautorias al Ministerio Público y funcionaban de la misma manera. Y no teníamos el conflicto. Creo que ahora sistematizaron la situación. Ninguno de los sistemas es malo. No estábamos a lo mejor preparados para el cambio tan radical, pero cuando se habla de que este sistema vino a poner las cosas que no estaban en el otro, con el Ministerio Público arreglábamos de la misma manera en acuerdos reparatorios sin ese nombre. Se hacían simplemente convenios, se daban perdones y no había ningún conflicto con que se hicieran. No, las medidas cautelares como tales, tal vez lo solucionaban También, desde ahí, sí. Pero créame que por experiencia propia y en la práctica, los asuntos de choques, que era lo que más abundaba en el anterior sistema, no los hay ya en este. Son muy limitados y porque de plano las personas no quieren pagar. Sí. Pero si antes, por ejemplo, consignaban, qué sé yo, 100 asuntos a la semana de daños, ahora consignan que 5. A eso me refiero, esos delitos ya se van solucionando antes, se solucionan antes de llegar con el juez. Bien. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Damos por terminada esta conferencia y agradeciéndoles su presencia, y con esto entregamos un reconocimiento que se le hace llegar a la maestra Marta Temores Sánchez por el comité organizador de este Congreso Internacional. Y para ustedes les pido por favor un aplauso para la ponente. Gracias.